mismo que hacemos pues vamos a leer el capítulo. Apocalipsis capítulo 15 es el capítulo más corto de todo Apocalipsis, pero no porque sea el más corto, es el menos importante. La semana pasada nosotros hablábamos de dos acontecimientos importantes. ¿Se acuerdan? Un acontecimiento que pasaba en el cielo y otro acontecimiento que pasaba en la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis 14 hablaba acerca de, Apocalipsis 13, hablaba de tres personajes importantes. ¿Recuerdan? Hablaba de la bestia, hablaba de la otra bestia, que es el falso profeta, y hablaba del dragón. Y hablaba de que la bestia, que el anticristo, pongámosle anticristo, falso profeta, ¿y cuál es el otro? Y el dragón, o sea, Satanás. Y entonces, acuérdense que en Apocalipsis 13 es una visión que el apóstol Juan tiene de la tierra, de lo que va a suceder en la mitad de la tribulación, porque la tribulación se divide en dos etapas. La tribulación, que son los 3 primeros años y medio, y la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, o sea, los 1260 días restantes, que esa es la gran tribulación, la última etapa. Hasta el momento, Apocalipsis nos ha enseñado la etapa de la iglesia, que la iglesia es arrebatada en el capítulo 4. Capítulo 4 y 5, el Señor nos ha revelado la adoración celestial de la iglesia en el cielo. Capítulos número 7, los 144,000 y la cantidad de personas que en esa etapa de Apocalipsis 7, los 144,000, van a compartir de Cristo. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de como 10 años, híjole. Bueno, entonces, Apocalipsis capítulo número 7 nos habla, acuérdense, de los judíos que se vuelven judíos cristianos o mesiánicos, que se quedan en la tribulación, que es la primera etapa, y comparten, llenos del Espíritu Santo, a gran parte de la humanidad. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 el apóstol Juan decía que él veía una multitud de gente que adoraba? Que fue la gente que esos 144,000 compartió en la etapa de la tribulación. Capítulo 8, ¿se acuerdan de qué habla el capítulo 8? El séptimo sello de las trompetas. Empieza a hablar de los sellos. 7, 8 habla de sellos, trompetas, bueno, en fin. ¿Por qué hago todo este resumen? Porque vamos a entrar ahora sí en lo más denso, en lo más duro, que es la gran tribulación. Y esa gran tribulación va a tener matices un poco de los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 7. Ahorita les voy a explicar por qué. Así que entremos en materia. Capítulo número 15, vamos a leerlo. A ver, mi querido Kevin, tú que eres mi lector aquí. ¿Tienes ahí? Sí. Ok. ¿Ahí sí me escuchas? Bueno. Porque, ¿escuchas, cierto, familia? Bueno, ya se me voy a poner así. Escucha. Capítulo 15, aquí estamos. Está bien chiquito. 7 ángeles con 7 plagas. Dice, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho.
Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. Bueno, entonces, pensando en esto, yo ahora tengo que hacer 20 minutos en la computadora. Pensando en esto, hay que recordar lo siguiente. En el capítulo 14, Juan ve una visión del cielo. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? Juan ve una visión del cielo. O sea, ¿qué Juan ve en el capítulo 14? ¿Recuerdan? Los 144.000. ¿Cuáles? Los que están en el cielo. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles 144.000? A ver si me prestaron atención la semana pasada. ¿Cuáles 144.000? Hay dos grupos. ¿Cuáles son los del capítulo 14? Los que están arriba, elegidos del pueblo. Los cristianos de la iglesia primitiva. Los anteriores, sí. O sea, los que primero vivieron la persecución. Son 244.000. Los del capítulo 14 son los cristianos de los primeros 150 años de la iglesia primitiva que fueron asesinados, que fueron perseguidos. Ellos que por su sangre hicieron que la iglesia creciera. Y los 144.000 del capítulo 7 son judíos que van a vivir lo mismo que vivieron los primeros cristianos, pero judíos. Son dos grupos, ¿ok? Así que Juan, desde el capítulo 14 después, vuelve a tener una visión ahora en la tierra. Y, perdón, tiene una visión otra vez en el capítulo 15, que fue el que leímos, en el cielo. Aquí Juan está viendo lo que está sucediendo en el cielo. Porque dice que vio 7 ángeles, ¿se acuerdan? Que tenían las copas. ¿Esas copas cuáles son? Sí, las que estábamos leyendo. Las copas de la ira de Dios. Ok. Las copas de la ira de Dios. ¿Por qué esas copas de la ira de Dios? Algo sencillo. En el transcurso de la historia, hemos visto cuando Dios se ha enojado. Tratemos de hacer un resumen. Yo creo que tengo acá un resumen en una presentación. A ver. Así, ahí lo tengo. Se enojó Dios cuando la torre de Babel. ¿Se acuerdan qué hizo? Destruyó la torre y confundió las lenguas. Ese fue un momento de la ira de Dios. Uno de los primeros momentos. El segundo momento fue cuando vino el diluvio sobre la tierra. Uy, que se llegó pero como upale. Bueno, si no lo viste, ¿cómo se metió? Bueno, no, qué peligro. Menos mal que no hay niño por ahí. Ah, es Claudio, Dios mío, qué peligro. ¿Será lo que dicen? ¿Que mujer al volante, peligro andante? Uno no sabe. Bueno, no mentiras, todas manejan hermoso. Bueno, y entonces, no me excomulgan. Por eso choca. Sí. Bueno, entonces, acuérdense bien que el segundo fue el diluvio. El diluvio, que fue uno de los grandes momentos de la ira de Dios, cuando dijo, voy a raer con toda la humanidad, pero bueno, encontró a Noé y a su familia. El tercer momento fue cuando, de la gran destrucción, yo no lo puse aquí, perdónenme, aquí no lo puse, pero el otro momento, sí está, Sodoma y Gomorra es el otro momento de la ira de Dios, cuando cae fuego del cielo. El otro gran momento de la ira de Dios, que es el que no puse aquí, fue cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia cautivo, que eso se llama la diáspora, ¿sí? La diáspora judía, porque ahí es donde se desaparecen las tribus de Israel. Cuando Nabucodonosor, ahí no lo puse en la presentación. Y el cuarto momento es cuando muere Cristo en la cruz del Calvario, los judíos aún así no se arrepienten, no aceptan a Cristo y se destruye el templo. Y después de ahí, pues hasta este momento, o sea, esos acontecimientos, esos que les estuve leyendo, son momentos de ya, el juicio de Dios, que es un juicio justo. Pero aquí en la gran tribulación, el diluvio no fue nada. El diluvio no fue nada. ¿Saben por qué no fue nada? Porque en el diluvio, por ejemplo, el Señor reservó animales. El Señor reservó, los peces del mar sobrevivieron. Señores,
cuando vengan las copas de la ira de Dios, no quedará un animal vivo en la tierra. Vamos a leer las copas de la ira de Dios. Ahorita las vamos a leer en el capítulo número 16. Cuando ya venga el último momento, el gran juicio de la ira de Dios en la tierra, porque es que, ¿qué pasa? El Señor está, ¿se acuerdan que veíamos que el Señor está todo el tiempo dando oportunidades y oportunidades y mandando ángeles para que ya arrepiéntanse, arrepientan? Y aún así la gente, ya el que queda va a ser obstinado. Y ¿se acuerdan sobre todo cuando fueron las plagas de Egipto, qué pasaba con el faraón y con todos los egipcios? ¿Sí se acuerdan qué sucedía detrás de cada plaga? Se endurecía más. O sea que este grupo de personas que se quedan en esta tribulación se van a endurecer aún más contra Dios. A pesar de que o sea, los incendios que hemos visto hasta el momento, el granizo que ha caído, los terremotos que hemos visto, eso, de lo que hemos visto en la historia de la humanidad, eso no es nada con lo que va a pasar en los últimos 3 años y medio. Es como si la tierra se fuera a revolcar por completo. Entonces, eso es lo que él ve. Él ve 7 ángeles y esto tiene, tiene varios propósitos. Bueno, acá yo lo pongo. El capítulo nos revela 3 cosas, Apocalipsis 15. Primero le da una conclusión a los acontecimientos del capítulo número 10, ¿sí? Hasta el 15. Acuérdense en capítulo 10. ¿Qué pasa en el capítulo 10? Para ustedes que son bien juiciosos. A ver, señores, por favor. Los que están por internet también pueden opinar. En el capítulo 10, un ángel y un en el rollo. El ángel poderoso que viene a reclamar un pie en la tierra y una pie en el mar. ¿Sí? Con los sellos que dice esa propiedad. Listo. Capítulo número 11. Los 2 testigos que son asesinados, que creemos que son Moisés y Elías. Otros dicen que es Enoc. Pero bueno, yo sigo con que son Moisés y Elías, aunque mis hermanos, otros piensen que no. Ahora sí dice que no. No importa, Horacio. Así te amamos. Terco, pero te amamos. No, no está conectado. Ah, ¿o sí? No sabemos. No lo logro ver aquí. Como hay 24 personas ahí. Bueno. El capítulo 12, ¿de qué habla? La mujer, el dragón y el niño. Capítulo 14. Perdón, ¿estamos en qué? 13. 13. Las 2 bestias. Capítulo 15. Este capítulo es el resumen de todo esto. El 14. El 14 el Cordero. El cántico de los 144,000. Listo. Ahora, vamos a entrar en materia porque este capítulo nos habla de estas cosas. Primero, nos habla de la creación, porque hay un cántico que se está escuchando en el cielo. ¿Recuerdan? ¿Quién hace el cántico? Los ángeles. ¿Quién lo hace? Los 144,000. Versículo 2. Escuchen esto, versículo 2 del capítulo 11. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Pausemos ahí. ¿Qué es ese mar de cristal mezclado con fuego? ¿Podría ser ese la lava en un volcán? No, señores. Él está viendo el cielo. Acuerden que él está en el cielo en ese momento. Usted tiene que mirar el cielo. Este capítulo 15 es el cielo. ¿Sí? Así que ese mar de cristal ¿se acuerdan que el profeta Ezequiel dice que él vio un río que salía del trono de Dios, que era para sanidad de las naciones, y que el río fue creciendo y que le llegaba al talón, a los tobillos, y que después ya no lo podía cruzar? O sea que lo que él nos está describiendo es una panorámica del cielo. Al parecer, debajo del trono de Dios hay como un mar, como un río que sale del trono de Dios, que es para la sanidad de las naciones. Sí, él lo trata de explicar como lo trató de explicar el profeta Ezequiel. Eso es. Y dice, y sobre este mar, hace algo particular, estaban en pie todos los que habían vencido a la bestia. Y su estatua y el número que representaban su nombre. ¿Recuerdan que el falso profeta hizo que una estatua hablara? Y que la estatua decía que el que no adoraba a la bestia lo tenían que matar.
¿Se acuerdan eso? Capítulo ¿qué? 13 de Apocalipsis. Así que lo que él está viendo, el apóstol Juan lo está viendo en el cielo y dice que vio un número de gran cantidad de personas que estaban en pie, que habían vencido a la bestia. O sea que ¿quién es ese gran número? Pero ¿quiénes son ellos? Los que están adorando en ese momento, en el cielo. No, señor. No, señor. La Habían iglesia, vencido a la bestia. ¿Quiénes son? A ver, la por ahí iglesia, alguien está hablando. la iglesia de Jesucristo, los raptados, la iglesia de Jesucristo. No, señor. No es la iglesia de Jesucristo raptada. No, porque la iglesia de Jesucristo no venció la bestia. La Son iglesia de los que se Jesucristo, hago quedaron. una aclaración ahí, Moni. La iglesia de Jesucristo fue raptada porque aceptó a Cristo, pero no venció la bestia ni la estatua. Eso no lo hizo la iglesia de Jesucristo. Ah, Son los que se quedaron acuérdate después que del cuando rapto y empiece la aceptaron a tribulación, van a empezar a convertirse una cantidad de personas que no van a aceptar la marca de la bestia, que no van a aceptar todo lo que la bestia impone o el anticristo, y esa gente va a ser perseguida y muchos van a morir a filo de espada. Pues la Biblia dice que a filo de espada, pero quién sabe cómo los van a asesinar. ¿Sí? Pues como lo hacen las dictaduras, por ejemplo en China. Los que se quedan al juicio del trono blanco. No. Esos que está viendo Juan en Apocalipsis, en Apocalipsis 15, versículo 2, son los que se van convirtiendo en la tribulación en los primeros 3 años y medio. Aquí en la tierra. Claro, y se van muriendo. Y dice que vio, dice que vio un gran número, ¿no? Así es que dice, ¿no? Versículo 2, y sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia. Bueno, dice todos. Y todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el cántico de Moisés. Bueno, entonces estas personas, ve cómo la Biblia nos va dando como pistas. Lo que pasa es que a veces uno como que se enreda, yo también los entiendo, yo a veces me enredo, pero no son la iglesia, no son los 144,000, aunque quizá de pronto hayan de esos, pero de los primeros, o sea, de los judíos, pero en realidad son ese gran número de personas que aceptaron a Cristo después del arrebatamiento y que murieron por persecución en medio de la tribulación. ¿Mm? No, entre los 3 primeros años. En los 3 primeros años. Entonces dice Juan, y yo los vi adorando y tenían arpas y entonaban el cántico de Moisés. ¿Por qué el cántico de Moisés? A ver, echémosle neuronas. ¿Por qué no cantaron una canción de Jesús Serán Romero? ¿Ah? Porque eran judíos. Cántico del Porque Cordero. porque fue que los liberó Porque es como de la esclavitud. Es como pasar otro éxodo. Ah, es que es pasar otro éxodo. Literalmente esto, acuérdense porque acá la primera etapa fueron unas plagas, ¿recuerdan? Así que ellos, de alguna manera, ellos cuando pasan ese mar que Moisés abrió en dos, ¿se acuerdan? Ellos experimentan la misma victoria que el pueblo de Israel experimentó cuando cruzó el mar. Solamente que aquí ya no llegan al desierto, sino que llegan al cielo. Entonces ellos están en el mismo éxtasis que vio Moisés y todo el pueblo. Y esto nos remite a Éxodo capítulo 15, porque eso fue lo que pasó en Éxodo capítulo 15 cuando... ¿Sí? Cuando... No, pero ahí lo van a leer en casa, sino, pero es 15, capítulo 15 cuando Moisés empieza esa adoración, que es que esa adoración que vive Moisés era un parteaguas para lo que íbamos a beber en el cielo, para los que iban a pasar la tribulación. O sea, nada es en vano en la Biblia, todo siempre se está conectando, todo. Bueno, entonces... Y el cántico del Cordero también. Y el cántico del Cordero, ¿por qué? Porque nos habla de que no son judíos, sino que son personas que entendieron el cántico de Moisés y adoran a Cristo, porque fue por él que fue la salvación. ¿Ven? Si hubiesen sido judíos solos, pues el cántico de Moisés y ahí muere, pero el cántico del Cordero también. ¿Y por qué empiezan? Justos y verdaderos son tus caminos, porque habla de la justicia de Dios. Después dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Invocará, porque solamente tú eres santo. Bueno, dice que Dios es rey, que quién no te temerá, que quién no glorificará tu nombre.
habla de la santidad de Dios. Ellos logran entender lo que nosotros todavía no podemos ver, que es su santidad. Y por supuesto que habla de que todas las naciones vendrán y lo adorarán. Eso, hay un salmo muy bonito. Ustedes pueden googlearlo en YouTube y pueden decir alabanza de Apocalipsis capítulo número 15. Eso es de las que más me gustan a mí. Yo me acuerdo que cuando yo era niño iba a la iglesia, mi mamá me llevaba a las malas cuando tenía como 9 años, como, sí, hay que decirlo. Pero a mí no se me olvidará que yo veía a todas esas señoras con esos panderos, como antes era con panderos, y empezaban, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios. Y a los 30 años fue que descubrí que era Apocalipsis 15. Bueno, sí, no, imagino, más. Bueno, pero ¿qué habla entonces esto? La ira de Dios. Que a partir de este momento estos 7 ángeles van a traer las copas de la ira de Dios. ¿Qué tienen esas copas? Por supuesto que tienen unas plagas para la tierra, pero en realidad estas copas tienen algo todavía más fuerte. Estas copas tienen el último, como a ver, ¿cómo le explico? Como la última petición de sus hijos. Y la última petición de sus hijos está en Apocalipsis capítulo 7. Acompáñenme, por favor. Los que están ahí por internet, busquen, por favor, en sus Biblias Apocalipsis capítulo 7. Porque en Apocalipsis 7, acuérdense que hay persecución a la iglesia. Y entonces, acá hay una petición. A ver, Apocalipsis 7. No. Donde dice que si estoy bien, si es Apocalipsis 7, creo que sí. Yo oí el número de los que Juan se para el departamento de todas las crisis. Donde hacen la petición de que cuando harás justicia. ¿Dónde está? ¿Dónde estás en el? Sí, debe ser el 7. A ver. No hagáis daño a la tierra ni al mar. En el 3, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado Déjame ver. en sus frentes. Déjame lo busco acá. Ah, no, no es cierto. Apocalipsis capítulo 6, 10. Perdóneme. Apocalipsis 6, 10. Apocalipsis 6, 10. Ah, sí, estaba bien. Dice esto, cuando mueren los creyentes que se quedan en la tribulación, ellos hacen la última petición a Dios. Miren la última petición. Ellos clamaban al Señor y decían, oh soberano Señor y santo y verdadero, están en el cielo porque fueron muertos a filo de espada por el anticristo. ¿A cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces la última, o sea, es lo que llena la copa de la ira de Dios. Cuando él empieza a ver lo que la bestia, claro, Satanás desde el inicio ha matado, asesinado, no solamente a cristianos en el mundo, sino a niños inocentes. ¿Sabían ustedes que después de los homicidios que se cometen en el mundo, el segundo acto criminal que sucede en el mundo es la desaparición de los niños? En la desaparición de los niños, los datos dicen que desaparece en el mundo un niño o una niña cada 40 minutos. Todo esto es lo que empieza a llenar la copa de la ira de Dios. En este momento se está llenando, por supuesto. Y estos son los que dicen hasta cuándo. Son niños, la gente inocente, y los últimos serán los que en la tribulación sean muertos por el enemigo. Y por supuesto, ustedes y yo sabemos que el enemigo siempre va a exigir sacrificios. Y los sacrificios del enemigo son sangre inocente. Entonces, bueno, ahí la Biblia nos está diciendo cómo se llenan las copas de la ira de Dios. Sigamos entonces. Apocalipsis 15. Entonces, a partir de ese periodo, ningún ser creado va a tener acceso a la presencia de Dios. Porque miremos lo que dice, volvamos a Apocalipsis 15.
Cuando dice, mm, bueno, sí, bueno, entonces acá estamos en el versículo, bueno, dice aquí, y los 7 ángeles, versículo 6, sostenían las 7 plagas que salieron del templo, estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho, los 7 ángeles. Entonces uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan de los 4 seres vivientes de Apocalipsis? De los primeros capítulos, ¿sí? Ok, ya no se acuerdan porque son muchos. Les entregó a cada uno de los 7 ángeles copas llenas de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Y el templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios. ¿Cuál templo? En el cielo, muy bien. Y nadie podía. ¿Quién es nadie? Nadie. En el cielo. Y en ese momento, como que el furor de la ira de Dios. Ustedes se vieron una película que se llamaba, ¿cómo se llama? Intensamente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de un muñequito que era el rojo que cuando se encendía le salía como fuego? Bueno, aunque es un muñequito, yo entiendo que lo que sucede es que la ira de Dios será tan fuerte en ese momento, porque es una ira santa por la injusticia, porque es que se vale tener ira. O sea, se vale tener ira por la injusticia. Dice Dios que no permitía que nadie entraba en ese momento. Nadie va a entrar en la presencia de Dios hasta ese momento. Sí, alguien tiene el micrófono activado, tienen razón. Denme un minuto, lo desactivo. Aquí me dice, Ingrid lo tiene activado. Ingrid tiene el micrófono activado. Ya se lo desactivo. Perfecto. Y entonces, lo que sucede es que en ese momento, cuando Dios manda a los ángeles con sus copas llenas de ira, Dios dice, nadie en este momento, mientras yo esté hoy en el cielo, ese tiempo va a entrar a mi presencia. No sé dónde estaremos, pero no vamos a estar en el templo, según en el cielo, ¿no? En el que Él tiene en el cielo. No sabemos cómo es. Dice, hasta que los 7 ángeles terminen de derramar mi ira, que son esas 7 plagas. Y esas 7 plagas son, vamos a ver, liberar, que son similares a las plagas que Moisés derramó en Egipto. Solamente que eso fue en Egipto, esto será en el mundo entero. Entonces vamos a ver las 7 plagas. Capítulo número 16. Bueno, acá vienen los propósitos de esta presentación, ustedes la van a quedar. Pero bueno, vamos a ir al capítulo número 16. Caín, ayúdame a leerlo, por favor. Aquí está. Dice, luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, oh Santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre, es su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor Dios el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia, y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó
para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel, derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto. El peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos. Cada una cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Sí, que todo el tiempo en cada plaga maldicen a Dios y se ponen... Bueno, entonces, ¿qué es la última plaga? La última plaga es ya el juicio por el pecado, vuelvo y les digo, ¿sí? Y bueno, vamos a entender lo siguiente. El primer ángel, a ver, voy a compartir acá la Biblia para los que están conectados, para que la puedan ver. Bueno, el primer ángel dice el apóstol Juan, ya salió del cielo, ahora va a ver la tierra. Ven que todo el tiempo Apocalipsis nos tienen en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por eso no se logra confundir. Hay que tener claras las diferencias. Vaya. Sí, entonces dice, oí una voz que venía del templo y le decía a los ángeles, ¿quién es esa voz? La voz de Dios, el Padre. Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice. Así que el primer ángel salió del templo. ¿De cuál templo? ¿Del de Jerusalén? No, del del cielo. Hablando de templos, estaba investigando acerca de las maquetas que hay y encontré una foto súper interesante, porque ustedes saben bien que existen 3 señales para el final de los tiempos. 3 señales. De las 3 señales, 2 ya se cumplieron hasta este momento. 2. Las 3 señales fundamentales para el fin de los tiempos son estas. La primera, que la nación de Israel se haría una nación en un solo día, según Isaías 66. Léanlo y verán. Cuando Isaías dice, ¿quién ha visto gran cosa? ¿Quién ha visto cosa tan maravillosa? Que una nación nazca en un solo día. Algo así. Y empieza a describir cómo se hizo una nación en un día, que es Israel. 14 de mayo de 1948. La primera señal para los fines de los tiempos era esa. Isaías 66. La segunda señal fundamental para el fin de los tiempos es que Jerusalén sería la capital de los judíos. Cuando los judíos llegan a Jerusalén en el año 1948, los británicos, de la mano de la ONU, reparten todas las tierras y a los israelitas les dejan el Negev, que es un desierto, ¿sí? Y unos pedacitos de Tel Aviv y una zona de Haifa. Pero no es que se las dejan, ellos habían comprado esas ciudades. Se las compraron a los árabes, no les dejaron nada. Entonces, pero no les dejaron Jerusalén. En Jerusalén se convirtió como en un punto neutral, donde todos podían, pero nadie, no es de nadie. Jerusalén no era de nadie. Y entonces, por inspiración, gracias a Dios, de Satanás, digo yo, por inspiración de Satanás, gracias a Dios, el general Abdulán, que era el general del ejército de los egipcios, en el año no se me olvida esa fecha, en el año 1967, 19 años después de la declaración de independencia del pueblo de Israel,
el rey Abdulam, dice que unió a ejércitos de Siria, de Libia, Egipto, unió algunos ejércitos afganos, unió a los turcos, o sea, todo lo que nosotros comprendemos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la guerra de Gog y Magog? ¿Se acuerdan de esa guerra? Esa no es la guerra, pero ese fue el inicio de la guerra de Gog y Magog. Ese fue el inicio. Entonces, en el año 67 de este tiempo, se reúnen esos ejércitos para destruir a los judíos. Ven, me regalan un vasito de agua, es que yo empiezo a hablar mucho y... ¿Sí? Entonces, y si no, yo tomo de ese, nadie tiene coronavirus acá. Bueno. Entonces, ¿esto qué es? ¿Café o aguardiente? ¿Aguardiente? Uy, Dios lo perdone. Es que el agua no va a estar bueno. Entonces se reúnen esas naciones, ustedes lo pueden googlear, y entonces se hace la famosa guerra de los 6 días, porque esa guerra fue milagrosa. Se reúnen todos los países vecinos de Israel contra Israel a destruir Israel, y esa guerra dura 6 días. Una nación contra 6, porque la Biblia enseña en Deuteronomio capítulo 28, por 7 caminos vendrán contra ti. No, por un camino vendrán contra ti, y por un camino vendrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Sí que Dios cumple la profecía que estaba en Deuteronomio 28. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Hace flancos en sus fronteras, que es un pedacito de país, ¿sí? Hacen flancos en sus fronteras, y por cosas de Dios, que todavía no se logran entender cómo fue, porque eso fue Dios nomás, logran no solamente acabar con esos ejércitos, sino quitarles territorio. No los acaban, sino que les quitan territorio. Entonces, porque Israel, por ejemplo, ellos no tenían en su poder los altos del Golán, que nosotros entendemos que es el Monte Hermón. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del Monte Hermón? Bueno, por ahí en el libro de los Salmos. Entonces los israelitas, en esa guerra de los 6 días, porque es Dios, no solamente los detienen, sino que les quitan tierra. Y entonces lo primero que hacen es que logran conquistar el Monte Hermón, y ese Monte Hermón es muy importante porque está al norte de Israel y es la frontera entre Israel y Siria, hacia el norte. Y toman el Monte Hermón. ¿Por qué es importante el Monte Hermón? Porque del Monte Hermón nace el río Jordán. Entonces, si toman el Monte Hermón, ya no va a tener agua potable, porque la única fuente acuífera que Israel tiene es el río Jordán, no tienen más. Ya se quedan con el Monte Hermón. Y hacia el sur se quedan hasta en el Sinaí. O sea, descienden tanto que hasta el Sinaí se quedan los judíos con el Sinaí. Pero lo mejor de todo es que la profecía se cumple, porque eso no era lo importante era que tomaran Jerusalén. Y en ese momento toman a Jerusalén y sacan a todos los jordanos. 7 naciones eran, 7 naciones. Y en esa guerra son sacados. Yo digo, ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con Apocalipsis capítulo 6? Porque hoy por hoy, bueno, Israel dijo, después la ONU metió mano, porque decía, ay, metieron mano por los árabes y todo, ¿no? Como siempre, porque pobrecitos los árabes. Y entonces metieron mano, y entonces Israel dijo, ok, vamos a volver al Sinaí, pero los altos del Golán no los devolvemos, ni Jerusalén. Lo que vamos a hacer con Jerusalén es que vamos a hacer una partición, y de Belén para allá, que allá esté Cisjordania. Y eso es lo que hay hoy por hoy. Sí, pero Jerusalén es de los judíos hoy y es la capital. Y este es el acontecimiento más importante. Además, en el año 67 se cumple la profecía. Jerusalén iba a ser la capital del pueblo judío, como en el tiempo de David. Porque recuerden bien que David, el rey David, unió a todo el pueblo de Israel en la capital Jerusalén. Y ahí fue donde hizo la ciudad del rey David. Para que se cumpliera toda la profecía. Pero además de todo, yo sé que esto es mucha información, usted dice, yo quiero grabarlo, tranquilo, eso queda grabado. Pero escuchen esto, lo más impresionante es lo que pasó el año pasado, para mí, desde mi óptica. El presidente Donald Trump, todos los países del mundo, es más, yo creo que usted y los que están conectados pensaban que la capital de Israel era Tel Aviv. No, desde el año 67 la capital de Israel ha sido Jerusalén. Lo que pasa es que la CNN,
y la gran mayoría de noticieros en el mundo venden a Tel Aviv como la capital de Israel, pero no es la capital. La capital de Israel, económica, política y espiritual, es Jerusalén, porque ahí tiene que gobernar Cristo. ¿Ok? Entonces hay que arrancarnos eso de la cabeza. Pero lo más impresionante es que todas las naciones de la tierra que tienen embajadas en Israel, las tienen en Tel Aviv hasta hoy. Hoy. ¿Por qué? Porque eso es como decirle a los judíos, será su capital, pero no la capital para el resto del mundo. Pero, porque el anticristo pues no le conviene que se cumpla todavía el fin de los tiempos. Pero el año pasado, el presidente Trump, ¿sí? Por quien sea, a mí no me importa quién lo inspiró, pero el presidente Trump sacó la embajada de Tel Aviv, la embajada estadounidense, y la mandó a Jerusalén. Yo este año fui a verla, por chismoso nomás, ¿cierto? Fui a ver la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y entonces, ahí la tengo. Y entonces, sí tengo una selfie ahí. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es ese mensaje? Ustedes saben quién es la potencia todavía hoy por hoy. ¿Saben cuál es el mensaje? Y el presidente Trump lo dijo, invito a las naciones que tienen embajadas y el presidente Netanyahu, el ministro, que vengan a Jerusalén y pongan su embajada en Jerusalén para que se termine de cumplir, porque ya, o sea, ya estamos a 2 puntos. ¿Y cuál es la tercera señal? La construcción del templo. ¿Que cuándo será? En los 3 primeros años y medio. Eso en 5 años. Te digo que Así que el primer ángel salió del templo. vamos a ser arrebatados. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y todos los que tenían la marca de la bestia adoraron a la estatua. ¿Recuerdan de la estatua? Apocalipsis 13. Le salieron horribles llagas malignas. ¿Se acuerdan esta plaga cuál fue? Una de Egipto. ¿Recuerdan que a los de Egipto les salieron plagas? Les empezaron a salir llagas. ¿Saben qué son esas llagas? En la traducción antigua, unos dicen que eran úlceras. No. ¿Es eso? Quemaduras son... Cuando te quemas te hace una llaga, una ampolla. No. Pestilencia. La lepra. No. Eso se llama... Se me fue. No, que coronavirus. A mí nunca me ha dado esa vaina, pero a los que le dan eso le duele mucho. Que es No. Eso es allá en el ano, que les da, ¿cómo es que se llama eso? Hemorroides. Hemorroides. La Biblia dice literalmente que eran hemorroides. En la Biblia del oso lo dice. ¿Usted se imagina esa incomodidad? Pero dice la Biblia que a quienes les salieron eso. Es que no existía. Mira cómo es Dios. Igual que lo que pasó en Egipto. Las plagas, ¿a quién les caían? ¿A los egipcios o al pueblo de Israel? A los egipcios. Aún aquí en este momento, en la última etapa de la gran tribulación, los 144,000, no sé si todos, pero van a seguir evangelizando. Y por supuesto que no todos van a morir, no todos los cristianos que se conviertan en ese tiempo, pero esas plagas solamente le caerán a los que tienen la marca de la bestia y a los que adoraron a la imagen. A toda la humanidad. Así que eso será como una pandemia ¿cómo se llama? De hemorroides. Bueno, después el segundo ángel derramó la segunda copa. Hago un paréntesis. ¿Y estas copas qué son? Miremos lo que dice, a ver, creo que es Apocalipsis capítulo 5. Devolvámonos a Apocalipsis capítulo 5, por favor. A ver. ¿Dónde están las copas de oro? Acá está, versículo 8. Sí. Mira, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes, estaba hablando en el cielo. Perdónenme que siempre me muevo así, pero necesito que entiendan. Esto se llama la adoración celestial. Y Juan dice que cuando estaba en el cielo adorando con todos los cristianos de la iglesia, en este momento Apocalipsis 5 son toda la iglesia adorando con los 24 ancianos en el cielo, clamando a Dios, diciéndole que Él es hermoso, que Él es santo, agradecidos. Y dice la Biblia que cuando tomó el rollo, Jesucristo,
Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cada uno tenía arpas, ¿ven? Y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas copas que aparecen en Apocalipsis capítulo 16? Las oraciones. Y les digo, muchas oraciones de injusticia, del pecado, de lo que le produjo a esa mujer el dolor del divorcio, del pecado de pronto de esa persona, ¿me entienden? Todas las injusticias que hemos visto, todo por lo que usted ha... ¿Quién no ha orado? ¿Cuántas personas no han orado por un hijo drogadicto? Eso es producto del pecado, porque algún demente narcotraficante decide meter a todos nuestros jóvenes en las drogas. De eso estamos hablando. De esa persona que ora por ese hijo borracho, por ese esposo borracho. De todas esas oraciones que son producto del pecado de la humanidad. Ahí las tiene y Dios las está guardando. O sea, no son en vano nuestras oraciones. Versículo número, ¿qué? 3. Así que el segundo derramó la copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Por eso les digo que es peor que el diluvio. En las primeras sellos y las primeras trompetas se murió ¿cuántos del mar? 3/4, una tercera parte. Acá se muere todo. Y obviamente que estaba sangre, ¿por qué? Imagínense en los cadáveres de las ballenas, de los tiburones. El mar se vuelve una pestilencia. ¿Ustedes saben cuántas personas dependen económicamente del mar? La alimentación, el turismo, todo se acaba aquí. Por eso les digo que aquí Ahora, yo quiero que ustedes comprendan esto. Apocalipsis capítulo 6 nos dará un brechazo de lo que va a estar pasando hasta el capítulo número 18, 19. O sea, nos da como un abanico de lo que va a suceder, pero en los otros capítulos vamos a profundizar más. Dime. Pero también ahí en ese tiempo ya murió una tercera parte de la población. Sí, ya murió una tercera parte, pero es que aquí todo se empieza a morir. Ya los que quedaron. Aquí todo se empieza a morir. Es que es muy poquito tiempo, es que son 7 años. Todo lo que pasa en 7 años. Bueno, capítulo 4. ¿Ibas a decir algo, Caín? Sí, es que en todos los casos, o bueno, sí, hace énfasis de que y maldijeron a Dios y seguían pues renegando. Si hubiera ahí alguien que se arrepintiera, ahí puede salvarse o ya. Te la voy a responder como Dios le respondió a Abraham. Solo por un justo, yo no quemaría Sodoma y Gomorra. Sí. Solamente los que quedaron marcados. No hay. No. O sea, la gente no está arrepentida. No quiere ya. No va a haber. Ese es el grupo de personas que ya no quieren. Ahora yo hago una pregunta. ¿Y qué va a pasar con los niños que nazcan en ese tiempo? Porque, por ejemplo, asumamos que hay 2 personas que son ateos, o que no creen en Dios, o que odian a Dios, o que no le importa nada a Dios, y tienen un hijo en el año 1 del arrebatamiento. O sea, ese hijo nace en el arrebatamiento. Cuando sea el final de la tribulación, ¿cuántos años va a tener? 7 años. Es el inocente. O sea, los niños van a seguir acá en la tierra. Los niños van a seguir acá en la tierra. Esta gente, mucha de ella va a morir. Es más, todos esos, según yo, mueren. Todos ellos mueren, según lo que yo he venido estudiando. Todos los que se marcaron y adoraron a la bestia, mueren. Los niños van a quedar aquí huérfanos, pero el Señor va a venir a reinar. Y Él va a ser el papá de todos, hasta de los niños que nacen de esa situación. Qué hermoso el Señor, hermano. Bueno, sigamos. Capítulo 4. Porque Él es el verdadero papá nuestro, al fin y al cabo. Capítulo 4, versículo 4, perdón. Entonces el tercer ángel derramó sus copas sobre los ríos y manantiales, y estos se convirtieron en sangre. ¿Cuáles ríos y cuáles manantiales? Todos. Se empieza a acabar el agua potable. Toda el agua potable. Toda se empieza, ya. Versículo 5. Hoy otro ángel que tiene autoridad sobre todas las aguas. Santo, santo, el que siempre es, tú que eres justo, porque envías estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú le has dado de beber sangre.
es justa la recompensa. Eso es justo. ¿Sabes qué es justicia? ¿Saben qué es justicia? Ojo por ojo. Eso es justo. Lo justo es eso, ojo por ojo. Aún más. Eso es justo. Decía. No, eso es justo, ojo por ojo. Que Jesucristo nos viene a enseñar que le dejemos la justicia a Dios y que nosotros pongamos la otra mejilla. Por eso es difícil ser cristiano, de verdad. Ser cristiano de verdad es difícil. Como que dice, tranquilo, déjele la justicia a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Romanos capítulo 12. Entonces, el Señor dice, si usted es verdaderamente cristiano, usted no se va a encargar de la justicia, déjesela al Señor, porque Él va a hacer justicia en algún punto. Miren lo que está pasando. Aquí es donde viene la justicia, porque Dios dice, la sangre que derramaron de mis hijos en la tierra, es la misma sangre que ustedes van a ver en los ríos, en el mar, son los mismos litros de sangre, ojo por ojo. Los mismitos. Capítulo número ¿qué? 5. Capítulo 7. Versículo 7, perdón, estoy con los capítulos. Oí una voz que salía del altar y decía, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los que estaban haciendo alabanza, ¿recuerdan qué es la alabanza? Justos y verdaderos son tus caminos. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros en el cielo cuando veamos eso? Y como vamos a tener toda la panorámica desde el cielo del tiempo, vamos a decir, eso es justo. No vamos a decir Dios es malo, Dios es perverso, Dios es terrible. Vamos a decir, desde allá vamos a ver toda la historia y vamos a decir, es justo. Es justo. Desde el 6 dice, pues lo merecen. Claro. Pone el clamor. Así es. Versículo número 9. Todos sufrieron. Bueno, versículo 8. Entonces el cuarto ángel, que es la cuarta copa de la ira de Dios, derramó su copa sobre el sol y esto hacía que quemara a todos con fuego. Y todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor. O sea, los científicos no están, ¿cómo te digo? No están descubriendo nada nuevo, que el sol cada día calienta más. La descarga y maldijeron el nombre de Dios. Imagínate. Quien tiene el control sobre todas estas plagas y no se arrepintieron de sus pecados ni se volvieron a Dios ni le dieron la gloria. Entonces, ¿qué va a pasar con el sol? A quemar más. ¿Se acuerdan que en una de las trompetas parte del sol se oscurecería? ¿Se acuerdan de eso? Así que hay una parte que se oscurece, pero la otra parte, como lo que entendemos es que el sol se está muriendo. Eso es lo que entendemos. Pero ¿a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando se les acaba el gas, que cambia como de color? ¿Sí? Y que las últimas llamaradas son como, eso es lo que empieza a pasar con el sol. Las últimas llamadas son más intensas, como que estoy advirtiendo, ya estoy quemando los últimos cartuchos. Y eso es lo que va a suceder en la etapa de la gran tribulación. Versículo número 10, después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahí va la cosa. ¿Dónde estaba el trono de la bestia? El trono de la bestia. En el templo de Jerusalén. A ver, alguien habló aquí. De los que están en internet, ¿dónde estaba el trono de la bestia? Pues él se había sentado ya en el templo del Señor, ¿no? En el templo de Jerusalén. Quiero mostrarles algo a todos los que están por internet. Quiero mostrarles algo que me parece muy tremendo esto. A ver, déjenme ver. Acá lo voy a encontrar. Denme un minuto. Porque yo sé que esto es mucha información. Miren esto. Esta imagen que les voy a mostrar es una maqueta que se presentó. Esta se presentó en 1995, si no me equivoco. 1995, sí, antes del 2000. Y todos los que ustedes ven aquí, muchos de ellos son judíos. Muchos son judíos. Hay un instituto que se llama el Instituto del Templo en Israel. Yo he ido, ¿sí? Está cerca, está frente al Muro de los Lamentos. No he entrado, pero he estado, o sea, lo he visto, ¿sí? Y pues ellos en el Instituto del Templo ya tienen todas las ropas de los sacerdotes, todo lo tienen igual.
Todo lo tienen igual. Pero esta maqueta en particular, si ustedes ven en la maqueta, tiene lo mismo que tenía el tabernáculo de Moisés, ¿se acuerdan? O el templo. Tiene la entrada, tiene los atrios, que es esta parte, ¿se acuerdan los que estudiaron conmigo? Sí, los atrios. Y tiene el templo, o sea, esta parte que es como el templo. Pero ustedes, ese templo, ¿qué ven en ese templo de particular? En forma de obelisco. Es un obelisco. ¿Qué es un obelisco en simbología? ¿Alguien sabe? Es una figura masónica. A la grandeza del hombre. Dirigida a la grandeza del hombre. Ajá. Así es. Como la Torre de Babel. Como la Torre de Babel, muy bien. Así que, ¿quién está haciendo la maqueta? Ahí les dejo el detalle para que lo piensen. No, pero eso, ¿cuándo fue? ¿En el 97? 97, 95. ¿Qué pasó ahí? El patito. Bueno, solamente es un pequeño dato de esos que yo siempre encuentro para que ustedes vean y digan, bueno, la cosa está como más cerca que nunca. Bueno. Entonces, cada vez que yo veo esto, yo lo único que digo es gracias, Señor, porque ya casi nos vamos, ¿cierto? Lo bueno. Bueno, a lo que voy. Esto es muy importante. Estamos en la copa número ¿qué? 10. Estamos en el versículo ¿qué? Ayúdenme, porque ¿cómo? 10, 2, 11. Versículo 10, versículo 10. El quinto ángel y el Quinto ángel. El quinto ángel, versículo 10, derramó, escuchen esto, derramó su copa sobre el trono de la bestia, ya que estamos viendo este obelisco. Hago un paréntesis. ¿Tú has ido alguna vez a Europa, Dianita? ¿A dónde fuiste? ¿A Francia? ¿A París? ¿Tú fuiste pasaste por ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. ¿El Concorde es que se llama? Moni, ¿tú que estás en Francia? ¿Cómo es que se llama? Porque no, se me fue el nombre, yo estuve ahí. Sí, hay un obelisco. Hay un obelisco en Francia. Hay un obelisco que desde ese obelisco conectas tú otra vez hacia el río Sena. Pero bueno, casi en todas las ciudades importantes del mundo hay un obelisco. Hay un obelisco. Sobre todo en los países de los países nórdicos. Esa maqueta que nos muestra, porque se dice que sí se basa en el templo, ¿verdad? Entonces esa no es. No, esa es una maqueta que se mostró. Es una propuesta de maqueta. Ustedes saben que siempre que se ve una construcción hay muchas maquetas, pero esta es una. Y esta la mostraron unos jesuitas unidos con unos sionistas que hacen parte del Instituto del Templo de Jerusalén. Sí, bueno. Pero casi en todas las ciudades del mundo hay un obelisco. Ustedes van, por ejemplo, a Londres y en Londres está el obelisco que se trajeron de Egipto. Eso es gigantesco. Bueno, está muy cerquita ahí al Museo de Luxor. Entonces, bueno, sigamos. Apocalipsis capítulo número 16 dice que derramó su copa sobre el trono de la bestia, porque ahí me tengo que quedar. Y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes de angustia. ¿Recuerdan quién dijo esto? ¿El crujir de dientes? Jesucristo de Nazaret. Ahí se cumple lo del crujir de dientes. Y maldecían a Dios. Aún seguían maldiciendo al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. ¿Por qué creen que Dios entonces manda esas plagas? ¿Cuál es el propósito de las copas de la ira de Dios? Justicia. Es justicia. Pero lo particular, que es algo que vamos a descubrir más adelante, es aquí no se nombra a nadie del pueblo de Dios que está en la tierra todavía, porque siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tiene un remanente que está haciendo su trabajo, que son las manos de Dios en la tierra. Si ves que no se tocan a ellos en ninguna parte, versículo 11, bueno, dice que maldecían. Versículo 12, luego el sexto ángel, la sexta copa. Acuérdense que son plagas que estaban en Egipto, son las mismas. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Recuerdan que Moisés convirtió
el río Nilo en sangre, dice que derramó su copa sobre el río Éufrates y se secó para que los reyes del Oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Así que ahora yo tengo que hacer algo para que ustedes tengan en su cabeza una gráfica. Esto no lo googleé, pero les voy a mostrar aquí. Río Éufrates. Sí, ya se está secando el río Éufrates hace años. Mira, estas son imágenes de cuando se estaba secando. Ya se está secando el río Éufrates. Quiero que vean esto ustedes, los que están ahí en pantalla. Voy a abrir. Bueno, esto solamente quiero mostrar, quiero mostrar un mapa de lo que no lo que ha perdido, sino lo que comprende el río Éufrates. Yo creo que aquí, esta está bien. A ver si la podemos. ¿Ahí la ven? Yo sé que está pequeña la gráfica. ¿No la ven? ¿Ven la descargo? Dame un minuto, la descargo aquí porque esta no lo tenía en mente, pero se me acaba de ocurrir. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Voy a volver a compartir pantalla otra vez. A ver, dame un minuto. ¿Están buenos? Pues no parece nada conmigo, no lo sí. Acá está. Son sin leche para que así que. A ver, familia, acá vamos a verlo. Ahora sí lo van a ver bien. Solo para desear un poco de tecnología. El río Éufrates. Yo quiero que miren. Acá. Yo quiero que miren. Es que lo que pasa es que ustedes hablan, se mete todo el sonido del micrófono y no se entiende bien. Yo quiero que miren esto. Acá está la tierra prometida, está acá Israel. ¿Ven? Donde dice tierra prometida. Ok. El río Éufrates, ¿desde dónde viene? Desde Ur, lo que antiguamente era Babilonia. ¿Hoy qué es Babilonia? No. Irak. Irak. ¿Ok? ¿Cuál es la capital de Irak? Bagdad. Babilonia. ¿Ok? Bueno. Dice que sí, dice que sí. Entonces, viene por acá el río Éufrates y va dividiendo toda esta zona. Entonces, ahora miremos. Esto es un mapa antiguo, pero ¿esto qué es? Asia Menor. ¿Qué hay en Asia Menor? En esta zona donde dice Asia Menor, ¿qué países hay hoy por hoy? No, señores, Turquía. Turquía. Todo esto que es Asia Menor es Turquía. No me acuerdo dónde está Marruecos ahorita. Y pues esto es Siria. Todo está Siria, ¿ven? Todo Siria. Hacia el sur pues está Arabia Saudita. ¿Sí? Egipto. Bueno, pero lo que voy es hacia el norte. ¿Qué conecta? O sea, hoy por hoy esto es como una división pues de algunos países, pero lo que quiero decirte es que todos estos países, lo que hace que puedan pasar a pie, o sea, pueden cruzar por el río, pero el río se va a secar. Es como la señal de que todas estas naciones se van a unir desde Rusia, que está hacia el norte, ¿sí? Todo esto que es Asia Menor, Turquía, hoy por hoy Irak, Arabia Saudita, Irak, Pakistán, toda esa zona se van a unir. ¿Hacia dónde dice la Biblia? Hacia el occidente. ¿Y qué hay en el occidente? En el mapa. No, señor. Jerusalén, Israel. Israel. ¿Para qué se van a unir los reyes del oriente? Para la última batalla. La batalla del Armagedón. Y sí o sí, geográficamente, el valle donde tienen que pasar es el valle del Armagedón, el valle de México. Por eso vayan a Israel. Ustedes me van a entender más esto cuando vayan. A ver si alcanzamos. Yo les dije hace años, llegará un momento donde no podamos viajar. ¿Se acuerdan? Ah, bueno. Este año ya no se puede, mija. Para el próximo. Vamos a ver si el próximo se puede, quién sabe. Bueno.
Pues uno todo lo hace por fe, pero bueno. Entonces dice acá, estamos en el versículo, ¿número qué? 13. Dice, y vi la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y el falso profeta, los tres. Saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Y estos espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios Todopoderoso. O sea, lo que va a hacer el enemigo es que va a unir sus legiones espirituales, todos sus demonios, y va a unir todos sus secuaces en el mundo, hombres y mujeres que se unieron a él. Que eso es mucha gente. O sea, eso es mucha gente que decidieron. Porque lo mismo que pasó en el cielo, cuando fue la rebelión celestial, ¿recuerdan que ya lo estudiamos? Isaías 14, cuando fue la rebelión celestial, Dios permitió que muchos ángeles se fueran con Satanás. Y lo mismo Dios lo va a hacer con sus hijos humanos. El que quiera, también le... Porque hay algo que Dios nos enseña a nosotros. El amor es libre. El amor es libre. Yo amo por libertad. Yo no amo jamás por imposición. Y dice que los va a reunir y van a pelear contra Dios. Y ahí donde la cosa se pone complicada. Esto es un brechazo de lo que vamos a ver más adelante. Porque recuerden que Apocalipsis 16 es un resumen de los últimos 3 años y medio. Estamos viendo como un resumen. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros, salen a reunir. Versículo 15. Miren, dice Jesús, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes, a sus ejércitos, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. A mí me parece particular cuando yo voy a Armagedón, a Megiddo, además del valle, que es un valle impresionante. Yo siempre he dicho que a ese valle le cabe una multitud de personas tremendo. O sea, tú lo ves y no tiene como fin. Es tierra plana. Sé que sí es un lugar adecuado para una guerra. Hoy por hoy es agricultura. ¿Saben qué me parece particular? A Entreno siempre yo digo, qué raro. Nunca han construido una ciudad en Armagedón. No hay una ciudad ahí. Es un valle, sigue siendo un valle. Ustedes saben que, como que el humano ve un vallecito y ciudad. Ahí no. Sigue siendo un valle. Siempre ha estado listo para este momento. Y siempre me ha parecido curioso. Y curiosamente, Armagedón es un punto donde se une el norte, el sur, el este y el oeste. Ahí. O sea, cualquier persona que viene de Asia a tierra tiene que pasar por ahí. Desde el norte tiene que pasar por ahí. Desde el sur, desde Egipto, tiene que pasar por ahí. Es bien curioso. Y los que vienen por mar del Mediterráneo tienen que bajarse ahí al puerto de Haifa o de Tel Aviv. Y si van a Jerusalén, tienen que pasar por ahí. O sea, es un punto central que une los 4 puntos cardinales de la tierra. Bueno. Tienen que verlo con sus ojitos, señores. ¿Bien? Versículo número 17. ¿Estamos en el 17? Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Ya. Pues sí. Se mueren los peces. El sol empieza a quemar la gente. Ya se está muriendo el sol. ¿Y por qué se tiene que morir el sol además? Pues es como la representación de Dios. No, porque el Señor va a venir. Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Así, ¿quién será el que va a iluminar? Él. No necesitamos sol. Él es suficiente. Él es la fuente de poder y energía de todo. El sol es un símil del Señor. Por eso la palabra Dios, ¿qué significa la palabra Dios? La etimología de Dios. Deus. Deus de
Sol, luz. ¿Mm? O sea, cuando estos grandes profetas que trataban de explicar lo que veían, decían sol. Dios es como el sol, luz. O sea, todo depende del sol. Todo lo que tenemos hoy en la tierra, así. Entonces, el sol se tiene que morir por obvias razones. Ya no lo necesitamos. Dios es suficiente. Por eso, cuando Moisés se encuentra con Dios, ¿qué pasó con el rostro de Moisés? Resplandecía, ¿recuerda? ¿Y qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Taparse el rostro, porque Moisés descubría el rostro y la gente no podía ni ver a Moisés. Imagínense. Si solamente Moisés lo que hizo fue efecto luna, recibir el reflejo de Dios y transmitirlo, porque él no tenía luz propia. No se va a necesitar sol, o sea, es por lógica cuando uno empieza a leer esto. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre pasó sobre toda la tierra. ¿Sí ven lo que les digo? Y la gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones. Las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. ¿Por qué vuelve el Señor y nombra la ciudad de Babilonia? ¿Por qué la insistencia de Babilonia? Ay, acá voy a hacer algo. Porque Babilonia fue la ciudad que lo retó. Fue la ciudad que A ver, quiso. escucho. Abran micrófonos. ¿Quién está hablando? Carla. Yo, ¿Por Carla. qué? Porque Babilonia fue la primera ciudad en donde se unieron todos los humanos y quisieron retar al Señor y ser como dioses. Entonces, todo lo que se quedó después de esa de la gran tribulación, los que están ya en la tierra, es como una réplica, ¿no? De lo que era el ser humano en la época de Babilonia. Entonces, es algo así, ¿no? Algo así. Líder, ¿Qué más? ahí es donde nacen todas las religiones. Fue lo que nos dijiste la vez pasada, donde la cuna de todas las religiones. Sí, Babilonia es la cuna de todas las religiones, pero espiritualmente, ¿qué representa Babilonia? A ver, Moni, ¿qué representa Babilonia? Porque Babilonia representa todo lo que el ser humano hace en contra de Dios. Babilonia representa rebeldía, Babilonia representa paganismo, Babilonia representa pecado, Babilonia representa ateísmo, representa todo lo que es contra Dios. Babilonia es la representación de todo lo malo que los seres humanos hemos hecho a lo largo de la historia. Por eso siempre Dios nombra a la Babilonia religiosa y a la Babilonia política, porque es la representación de todo lo malo que se reúne tanto en la parte espiritual, digámoslo, en la religión, como en la parte social, política, todo lo que el ser humano ha creado en contra de la creación perfecta de Dios. Eso representa a Babilonia. Así es. Muchas gracias. Entonces, tomando todo lo que habló Carla, Norma y Moni, eso es. Básicamente Babilonia es esto. Babel, con el famoso Nimrod, que retaron a Dios, porque es que Nimrod inspirado por Satanás, que Nimrod fue el primer anticristo. ¿Ok? Para que quede claro, el Nimrod, el que construyó la Torre de Babel, es el primer anticristo. Entonces, Nimrod construyó una Torre de Babel y ¿qué dijo? Y seremos y llegaremos, ¿a dónde? Hasta el cielo, al lado del trono de Dios. ¿Ese deseo de quién es? De Satanás. De Satanás. Siempre ha sido su deseo. Lean Isaías capítulo 14. Siempre ha sido el deseo. Y Ezequiel 30 y... No me acuerdo ahorita, se me fue el nombre. Se me fue el capítulo. Pero ese siempre ha sido el deseo de Satanás. De Babilonia representa ese Babel que estamos construyendo todo el tiempo. A ver, díganme, por favor, si no sé, si Nueva York no es un tipo Babilonia. Díganme, por favor, perdónenme, pero Ciudad de México no es un tipo Babilonia. O sea, las megalonas ciudades, porque eso ya no son mega ciudades, sino megalones de ciudades. Díganme, si Los Ángeles, y así en el mundo, todas las grandes ciudades son una mega Babilonia, que representa el poder religioso, que decía Mónica, y es cierto, y también representa el poder político y económico, porque esos dos van de la mano, el religioso y el político. Por eso es muy peligroso cuando una iglesia cristiana presta sus instalaciones para hacer proselitismo político. Eso es
satánico. Y yo lo viví. Y las consecuencias son terribles para el pueblo de Dios. A mí cuando yo veo que prestan, o sea, que prestan el altar para que el político diga que es cristiano, y eso es peligroso, mano. Aunque lo vean muy espiritual, eso es peligroso. Eso no se tiene que hacer. O sea, uno puede orar por un político y va a orar a su oficina, pero prestar el altar, donde se adora, donde se ora, para que el político se le ore por él, y además voten por mí porque yo soy muy cristiano, eso espero. Es el inicio de que esa iglesia está cayendo a ser una Babilonia. Cualquiera. No está bien. Está bien que tú vayas a la casa presidencial a orar como pastor. Está bien que tú vayas al lugar a orar, pero que tú prestes el altar para que se ore. Aguas. Eso ahí, gato encerrado. Se lo digo de corazón. Bueno, sigamos. Eso fue lo que pasó cuando Constantino adoptó con la iglesia cristiana, bueno, no primitiva, pero la iglesia cristiana cuando unió la iglesia con la religión. Hizo una Babilonia. Entonces no está bien. Bueno, sigamos. Cuando dice después de que se parten en tres y que viene, dice, estábamos en el Versículo 19, sí, se partió en tres secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron. ¿Cómo? Vino en memoria delante de Dios, dice. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Ajá. Ahí es como que... Sí, se acordó, y Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia desde el inicio, desde Babel. Hizo todo el recorrido. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ah, ¿y por qué del ardor de su ira? Porque acuérdense de esto. Cuando Jesús está a punto de morir en el Getsemaní, Jesús le dice a Pedro unas palabras proféticas que tocan este versículo. Cuando Pedro le dice, Señor, o sea, como que ¿por qué vas a morir? ¿Se acuerdan que trata de persuadirlo? ¿Sí? Y entonces cuando el Señor se levanta después de que ora las 3 veces, que empieza a orar, hágase, yo no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer la tuya. ¿Recuerdan? La copa que me ha dado el Padre, no me la debe beber. ¿Recuerdan que lo está diciendo? La copa que me ha dado el Padre no me la debe beber. Y cuando el Señor se levanta, le dice a sus discípulos, este es el momento, ha llegado el momento de ¿qué? De beber la copa del Señor. Y en este momento el Señor se acuerda de la copa que bebió Cristo y fue rechazada. Esa copa. Y ahí es donde leemos. Y le hizo beber, ya no al Señor, ya no él se toma la copa, ahora lo toman ustedes. La copa que estaba llena del vino de la ira de Dios. O sea, ya no es hacia mi hijo. Él ya pagó, ahora ustedes, porque rechazaron esa copa. Y entonces desaparecieron todas las islas, las montañas, y se vino abajo y no existieron más. ¿Se imagina ese terremoto para que acabe todas las montañas? Todos los obeliscos. Todos los obeliscos, todas las pirámides que hemos construido, todo se cayó. Y aún así maldijeron a Dios. Bueno, tranquilos, que eso sigue pasando todavía. Digamos, esto ya será en físico, pero hay gente que le pegan todas las plagas del mundo posibles y siguen maldiciendo al Señor. Aún así hay terquedad. O sea, no es muy lejano. Esto me lo mandó Dios. No, se resienten con Dios. Bueno, listo, familia. Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos, una sección de preguntas y respuestas. Yo quisiera saber por qué no se escucha acá bien. Bueno, familia, los que están por internet, preguntas. Voy a responder preguntas o comentarios. Así que abrimos micrófonos como siempre. Ricardo, buenos días. ¿Me podrías? Espérate, Ingrid, dame un minuto. Tengo un problema que yo no sé por qué escucho tan bajito.
A ver, háblame otra vez. Hola Ricardo, buenos días. Ya. Ok. Te quería preguntar, más bien, si me puedes recordar cómo es la forma en la que muere el primer tercio de la población. ¿Va a ser por las enfermedades y hambruna, verdad? ¿O es por algo en particular? El primer tercio de la población, eso está en Apocalipsis capítulo número 7. A ver. Dice que es un caballo. Acá está. Eso está en Era por Apocalipsis el, capítulo 6. porque decía que llovía fuego y no sé qué, no habíamos dicho que eran como No, las es que son, erupciones y son- las langostas. Seres vivientes son los que se encargan. No, son los 4 jinetes. Eso está encargado de los 4 jinetes. Apocalipsis 6, Acá está. 6:8. 8. Ajá. Ese jinete de color verde que nombra la Biblia, dice que ese jinete de la muerte. Ah, Ingrid, es que ese jinete de la muerte. Hablando del jinete de la muerte, ese jinete de la muerte, para que ustedes tengan una idea cómo es físicamente, porque tiene aspecto, es un espectro, pero tiene aspecto, es como la muerte que se adora acá en México. Así es idéntico. Es idéntico. Sí, ese es el mismo, para que ustedes lo tengan claro, es el mismo. Y ese ángel de la muerte o ese jinete de la muerte y su compañero en la tumba, se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada, con hambre, enfermedad, a los animales salvajes. Creo que es ese, ¿no? Me atoré. Creo que es ese, mi amada Ingrid. Pero bueno, está en Apocalipsis capítulo 6 para que le eches una ojeadita, por favor. Gracias, Ricardo. Y hay otra cosa que esto es un poco más de morbo, que quería saber, ¿en dónde es que tú comentabas que hablaban acerca de que las plagas, o más bien las llagas, van a ser hemorroides? ¿De dónde sacas que son hemorroides? Ya te digo, eso sí te lo puedo buscar rápidamente. Ya te digo. Déjame buscar el versículo en la Biblia. Acompáñame a la Biblia, a Éxodo. No, eso está en Éxodo. Eso está en Éxodo. ¿Sí está en Éxodo? Las plagas, sí, las plagas están en Éxodo. Éxodo, ayúdame a buscar las plagas ahí, Ingrid, en tu Biblia, rápidamente. ¿Sí es 10? A ver. Demanda, ¿dónde dice las llagas? Y el Leviatán. El Leviatán se va a soltar más adelante. Yo tengo aquí... Éxodo 9. Éxodo 9. Ajá. Éxodo 9, Éxodo 12. Éxodo 9, del 8 al 12. Y búscate la versión, si tú tienes ahí versiones en tu Biblia digital, lo digo por las versiones antiguas. Éxodo, dije 8, ¿no? Y dije 9. Ajá, 9, ajá, a 9, 8. Ahora búscalo en la versión, ya te digo, en la Biblia del oso, si la tienes ahí, la de 1573. ¿Es Éxodo 9 o es Éxodo 8 del 9 al 12? Aunque esa versión es bien antigua, pero bueno. Es que está muy antigua. A ver, vamos a buscar la otra. No, espérate, busco la versión. A ver si de pronto en la Reina Valera antigua.
Éxodo 9, ¿Pero qué versión de Biblia? la del oso. Creo que es la del oso. Bueno, esa te la dejo pendiente, pero te la busco. Pero está ahí. Solamente que es en la versión antigua que dice que eran hemorroides. ¿Y es en Éxodo 9 o es en Éxodo 8? ¿Qué versión es? Éxodo 9, 8. Pero lo de las plagas, tal cual, está como en la 9. 9. ¿Pero del Éxodo? O... Sí, del Éxodo. ¿9? Sí. Aquí está. ¿Lo leo? Sí, pero es que tengo que necesito encontrar la versión antigua. Es que no la tengo acá en la mano. No la tengo acá en la mano, pero te mando el versículo que está en Éxodo capítulo 9, pero creo que es en la Biblia del oso. Sí, aquí está. Pero Aquí la tengo. Sí. Pero Sí, es que como es tan antigua. pero dice sarna. ¿Sarna? Ujú. Ah, Es lo que le- bueno. Te mando el versículo, le mando el versículo, ¿ok? Ok. Volverá en sarna que che. Muy bien. Ampollas o postillas. Irma Verónica no me puede conectar. Bueno, sigamos. Preguntas, comentarios. ¿Cero comentarios? ¿Ninguna Pues, pregunta? pues hay un comentario adicional que iba a hacer que básicamente cuando hablabas acerca de que en todas las ciudades grandes eh, digamos que son ciudades paganas, ¿no? También incluye Jerusalén. En este momento Jerusalén está catalogada como una de las capitales que proclaman el LGTB a nivel mundial. Es decir, Jerusalén no, perdóname, ¿no era? Tel Aviv. Tel Aviv es una capital Es gay. Tel Aviv, perdón, sí. Es Tel Aviv la Jerusalén no. capital. Así es, tienes Ya lo razón. encontré. A ver. Escucha, Deuteronomio 28, 27. Dice así. El Señor te herirá de la llaga de Egipto con hemorroides, con sarna y comezón de que no pudieron ser curados. Deuteronomio 28, 27. Perdón, Adicto, ¿en qué versión? ¿En qué versión la NTV? Esta es la versión, ya te digo, La de jubileo, ¿no? JBC. la de jubileo. La de jubileo. Muy bien. ¿Preguntas? No, pero Tel Aviv es una capital gay, sí, definitivamente. Tel Aviv es una capital gay. Como Guadalajara. Guadalajara es una capital gay. Por supuesto, la capital gay de México es Guadalajara. Sí. Por supuestísimo, mijo. ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué dice? Bueno, listo familia. Si no tienen preguntas, entonces vamos a orar. ¿O No, feo comentarios? eso. A ver, pregunten.